Hola a todos, estamos en mi canal Actualidad Internacional con Cristina Peña para hablar de un tema crucial en la geopolítica internacional, que han sido ese paquete de nuevas sanciones que la Unión Europea ha aprobado contra Rusia. Ya van por el 16º paquete. Desde el 19 de febrero de 2025, la Unión Europea ha decidido intensificar su respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, afectando a sectores clave como son los metales, la energía, la banca, la tecnología. Y la pregunta es, ¿lograrán estas medidas reducir la capacidad financiera y militar de Rusia o acabarán impactando al final sobre los propios países europeos, mermando algunas de sus capacidades? Vamos a verlo. Pues vamos con el nuevo paquete de sanciones, que como se ha adelantado, se aprobó el 19 de febrero de 2025. Básicamente se centra en la capacidad de Rusia para financiar su guerra en Ucrania. Entonces, las medidas van para intentar reducir esa capacidad. Medidas, por ejemplo, vamos a intentar así decirlas un poco rápidos, pues las hay en relación a las sanciones en el sector de metales. Se prohíbe la importación de aluminio y la exportación de productos claves para la industria militar rusa, como precursores químicos, cromo y otros componentes electrónicos. En esta línea, pues yo destacaría que Rusia es el segundo mayor productor mundial de aluminio y actualmente pues en torno al 17% del aluminio que se consume en la Unión Europea pues proviene de este país, lo cual pues es relevante. También hay sanciones en relación a medidas financieras. Por ejemplo, la Unión Europea pues, ha excluido a 13 bancos rusos del sistema SWIFT, afectando más o menos pues, al 80% del sector bancario ruso. Por lo tanto, pues, esta línea va en la vía de vamos a dificultar las transacciones internacionales con Rusia. También hay restricciones en el sector energético. Por ejemplo, hay una llamada flota fantasma rusa que mueve hasta 1,5 millones de barriles diarios. Bueno, pues la idea es que se han detectado 73 buques a los que se va a vetar, ¿no?, su uso. También se bloquean transacciones con 11 puertos, con aeropuertos rusos. Bueno, la idea al final es un poco aquí tratar de bloquear ese petróleo. También hay medidas en relación al control mediático y al tecnológico. Ha habido hasta 8 medios de comunicación rusos que han sido prohibidos. Y también se están endureciendo los controles sobre drones y sancionando a aquellos que apoyan pues, la industria militar rusa. También hay sanciones extendidas que se aplican también a otros territorios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cada una de estas acciones que buscan debilitar, ¿no?, el poder económico y militar de Rusia son realmente efectivas? Bueno, pues aunque el objetivo principal de todas estas sanciones es doble, es decir, por un lado se quiere limitar esa financiación de maquinaria militar rusa. Por otro lado, se quiere forzar un cambio, ¿no?, en el comportamiento del Kremlin en relación a la invasión, es decir, que termine ya el conflicto y se pueda firmar una paz. Pero la realidad es que atacando estos sectores estratégicos, pues la Unión Europea está intentando poner presión en un régimen que cada vez que se le han puesto este tipo de sanciones ha sido capaz de reorientar su economía y salir adelante. Es decir, si vamos un poco a la historia cercana, pues Rusia ha sido siempre resiliente, ¿no? Es decir, durante las sanciones anteriores, el país redirigió, por ejemplo, sus exportaciones de petróleo y de gas hacia Asia, o, por ejemplo, implementó un sistema financiero alternativo y fortaleció su moneda, que también el rublo había caído, ¿no?, debido a los primeros paquetes de sanciones. Entonces, también incrementó su producción interna de armas y aseguró suministros militares de otros países aliados como pudieran ser Irán y Corea del Norte. Es decir, la pregunta aquí es, ¿con todo este nuevo paquete podrán estas medidas debilitar a Rusia de manera definitiva o simplemente
se van generando al final efectos incluso secundarios no deseados por la Unión Europea. Bueno, pues analizando el lado menos visible de estas sanciones, ¿vale? Vamos a ver el impacto en la Unión Europea. A nivel de dependencia del aluminio, pues el 17% del aluminio que consume la Unión Europea pues proviene de Rusia. Si prohibimos el importarlo, pues obviamente ¿qué le pasa a la Unión Europea? Pues que va a tener necesidad urgente de encontrar otros proveedores. Y esto pues son costos adicionales, tensiones en la cadena de suministro, tener que ver, derivar o cambiar o transformar incluso métodos productivos. En relación a estos efectos financieros, pues el excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT y otras medidas financieras pues desencadenan obviamente fluctuaciones en los mercados internacionales y esto afecta a las economías de los países miembros. En cuanto a las repercusiones en los precios energéticos, pues históricamente estas sanciones a Rusia al final lo que han ido contribuyendo es que el precio de la energía aumente en Europa. Es decir, aquí ya empezamos con esas medidas que queriendo impactar en otros, al final nos vienen de vuelta a la Unión Europea, ¿no? Es decir, esto al final se traduce en inflación en la Unión Europea, dificultades económicas para los propios consumidores de la Unión Europea y para las empresas de la Unión Europea. Entonces, ya empieza aquí un poco esa dualidad, ¿no? Aunque las sanciones buscan castigar a Rusia, pues existe ese riesgo de efecto rebote. Y los países de la Unión Europea pues pueden salir incluso perjudicados económicamente. Entonces, aquí en este escenario surgen estos interrogantes. ¿Pueden estas sanciones reducir significativamente la capacidad militar y financiera de Rusia? ¿O en última instancia los propios países de la Unión Europea son los que vamos a pagar un precio en términos de estabilidad económica? Si Rusia, pese a las sanciones, sigue demostrando su capacidad de adaptación y la reciente historia muestra que el Kremlin logra sortear todas estas restricciones mediante diversificación de mercados, adopción de medidas propias que le permiten continuar con su propia estrategia militar, y esto sumado a la posibilidad de represalias comerciales, pues al final estas medidas pues hay que cuestionarse si están siendo suficientes o están en la línea correcta o se pueden hacer más acciones. Recordemos que nosotros desde la Unión Europea le estamos poniendo estas sanciones, pero hay otros países, como por ejemplo Brasil o puede ser Sudáfrica o Turquía, que no están en la misma línea de sancionar, con lo cual al final somos nosotros los que estamos liderando esta filosofía de la sanción en un mundo que no está bloqueando el comercio con Rusia. Y ahora vamos ya a esas conclusiones y perspectivas a futuro. En conclusión, este 16º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia pues es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque mientras buscan debilitar a este país que sigue siendo una potencia mundial, no lo olvidemos en ningún momento, pues hay una clara posibilidad de que las repercusiones pues las tengamos que pagar desde el continente europeo. Por lo tanto, el éxito de estas medidas dependerá no solo de la capacidad del Kremlin para adaptarse, sino también de la propia habilidad de la Unión Europea para mitigar esos efectos secundarios y encontrar alternativas en sectores estratégicos. Es decir, no podemos lanzar decisiones sin haber previsto los planes B, esos backup plan de los que siempre se habla de manera anglosajona y que tenemos que empezar en esta perspectiva de la planificación de la estrategia hay que empezar a ser algo más anglosajón, ¿no? No ir sorteando simplemente las cosas que nos llegan de frente, sino ser capaces de empezar a mirar con cierta estrategia qué es lo que va a pasar, qué escenarios se van a poder generar de las decisiones que vamos haciendo. Entonces, en este complejo tablero geopolítico, que parece un tablero de ajedrez, estas sanciones son un arma eficaz, pero también una fuente de vulnerabilidad interna. Y gracias por acompañarnos en este análisis sobre las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Y ahora os toca a vosotros comentar. ¿Creéis realmente que estas medidas van a debilitar al Kremlin? ¿Van a perjudicar a Europa?
qué va a pasar, qué otras cosas se podrían haber lanzado. Déjanos tu opinión en comentarios, pero como siempre, suscríbete si no lo estás ya ahora mismo al canal, a lo de la ventanita, a lo de la campanita. ¿Para qué? Para que os salten las alertas de todos los vídeos que os vamos compartiendo, y sobre todo para que nos animemos a grabar más vídeos. Cuantos más suscriptores, pues con más ganas tendremos de grabar más vídeos y de poder compartir sobre geopolítica y economía global. Hasta la próxima, y a compartir y a dar like.